Hola, bienvenidos a todos. Estamos en un nuevo capítulo del podcast Más Marketing, Menos Bla Bla, donde hablamos de marketing, casos de éxito, casos prácticos, lo más importante en simple, para que todos ustedes puedan aplicar los contenidos en su día a día, en la oficina, en sus proyectos, emprendimientos, etcétera. Hoy vamos a tener un tremendo invitado que nos va a hablar sobre Facebook Ads y en el fondo cómo crecer sin que esta poderosa herramienta para generar marketing y contenido no nos consuma toda la vida y todo el tiempo. Como invitado tenemos a Tomás Girardi. Tomás Girardi es fundador de TurboMarket, lleva más de 17 años, perdón, trabajando en lo que es marketing de Facebook Ads y también ha apoyado más de 350 negocios en campañas con Facebook Ads para que puedan crecer. Bienvenido, Tomás. Te damos el pase para que puedas saludar. Gracias, Nicolás. Muchas gracias y feliz de estar aquí. Bien, pues para partir rompiendo el hielo, Tomás, preguntarte qué es lo que te apasiona del marketing. Eh, yo creo que por historia personal, yo he sido también empresario e-commerce, pero cuando me enamoré del marketing fue en el año 2008 por la crisis subprime principalmente. Está en ese año, mi viejo, bueno, contexto. Mi viejo ha sido empresario toda su vida, de esos que son una montaña rusa. Les va bien y después quiebran, y les va bien de nuevo y vuelven a quebrar. Entonces, ese fue un aspecto de mi infancia bien peculiar y bien estresante y medio traumático. De que de repente estaba en la clase y llegaba el inspector. Señor Girardi, venga con nosotros a inspectoría. Y chuta, ¿qué está pasando? Yo era un buen alumno. Y no, es que su papá no ha pagado el colegio, no sé, debe 3 meses, se tiene que ir para la casa. Es la crisis asiática, en ese tipo de cosas. Y cuando vino la crisis subprime, a mi viejo le tocó ir de arriba para abajo, le estaba yendo muy bien unos años antes, contento, porque finalmente sentía él que había descifrado el código, por así decirlo, de tener un negocio que era sostenible y que no quebraba, pero era toda una ilusión y quebró muy fuerte la crisis subprime. Perdió la casa, la oficina que era dueño, se la llevó el banco y le quedaban unos muebles para vender de la oficina, los escritorios y cosas así. En esa época uno no andaba con internet en el celular. Entonces fue a la oficina de mi tía, que tenía una consulta de medicina estética, a pedirle el internet prestado para vender por Mercado Libre ese raspado de la olla que le quedaba, que eran los escritorios. Y ahí le preguntó entonces a mi tía, que lo vio tan mal, oye, ¿qué está pasando? Le contó. Entonces le dice, Carlos, ¿por qué no me ayudáis a hacer crecer este negocio? La medicina estética yo creo que tiene mucho potencial, pero yo llevo muchos años facturando todo lo mismo todos los años. ¿Ya? En esa época vendían unos 70 millones al año, serán el equivalente tal vez con la inflación a 100 de hoy en día, que para una doctora con su secretaria, bueno, le da para vivir cómoda, pero el negocio utilidad prácticamente no tenía. Y ahí mi viejo, que había estado metido mucho en cosas tecnológicas, sin ser un hombre de tecnología, pensó, esta cuestión de seguro se hace crecer no con, como lo hacían las clínicas en esa época, no con artículos en la revista, no sé, pues la revista Ya o en la Paula, ni tampoco con cosas en la radio. De seguro funciona con anuncios en Google. ¿Ya? No existía Facebook Ads en esa época. Y mi viejo pensó entonces, Google, ¿quién me puede ayudar con Google? Y al Tomás, que yo sabía de páginas web en esa época, no me había metido todavía mucho a marketing más que lo que me enseñaban en la universidad. Y, y ya, pues me puse a hacer con él Google Ads y el negocio duplicamos la venta ese año, lo duplicamos el año siguiente y de 70 millones pasó a vender unos 3.000 y tanto con lo que hicimos Hey. principalmente con Google Ads y Facebook Ads. Y hoy día debe ser aún más grande, es un negocio que ha seguido creciendo. Entonces, algo que nos pasó es que vimos en el marketing digital, especialmente después con Facebook, la, sol-
la clave que nos había faltado todos estos años, o el que le había faltado a mi viejo, era la pieza del puzzle que faltaba. Porque se dio cuenta haciendo una introspección de que todos los negocios hacia atrás habían fallado porque no había hecho marketing. ¿Ya? No había hecho casi nada de publicidad en todos sus negocios. Entonces tenía terrenos para vender, ¿ya? Unos proyectos que tenían hartos terrenos, no sé, ciento y tantas unidades o más, y ponía un cartel en la carretera Chuñusco que ni siquiera era como un buen cartel, era una cuestión hecha a la rápida, y pensaba que con eso iba a vender. Y tal vez algunos flyers, pero mal hechos y en poco volumen. Y se dio cuenta que, claro, si él hubiese hecho marketing por Google Ads en esa época, si hubiera existido, porque no existía, y después por Facebook, le habría sido mucho más fácil. Y de hecho, como con este enamoramiento por la herramienta, empezamos a ayudar a otros negocios, ahí nació TurboMarket, y después se animó a hacer negocios que habían fallado antiguamente. El de inmobiliario, que terminó así, pero tostado, como nunca más quiero ver una hectárea en mi vida. 10 años después de esa quiebra, o 15, una vez que ya dominábamos Facebook Ads, compramos unos fondos en Coyhaique y ya tenemos 4 proyectos que hemos hecho y que se han vendido con Facebook Ads. Hay unos que ya están completamente vendidos y otros que faltan las últimas unidades por vender. Y solamente Facebook Ads, no hemos hecho ningún otro tipo de esfuerzo por otro lado. Así que esa fue mi historia. Y entre medio, la historia también que ha sido muy bonita para mí personalmente, ha sido acompañar a mi señora, que por ahí, a ella le tocó una cosa que le pasa a mucha gente a veces, que es que se enamoran de su carrera, pero principalmente del estudio de la carrera y no de la ejecución de la carrera. ¿Ya? Cuando le tocó entrar al mundo del derecho y ser abogada, se encontró con un mundo que no calzaba con su forma de ser, un mundo muy competitivo además porque estaban saliendo miles de abogados, entonces había poca pega, se pagaba súper mal para hacer una carrera muy profesional y los trabajos que tuvo eran encerradas en una oficina sin ver la luz del sol, por así decirlo, revisando contratos. Y ella era alguien que le gusta mucho estar afuera. Entonces renunció y un día dice, oye, se me ocurrió hacer esto con una fórmula que estaba usando de café para hacer esfoliantes, que me ha funcionado espectacular. ¿Ya? La piel la tengo exquisita, las piernas, todo mucho mejor. La celulitis me bajó y yo creo que todo se puede vender, pero hay que venderlo online, pues eso es lo que sabemos hacer, lo que sabías hacer Oye, tú pero un también. cambio heavy. Y ella algo había hecho, había tratado de hacer un estudio online, de vender su servicio online y había vendido un par de cosas online como abogada. Y ya, pues hagámoslo. Y yo había trabajado ya en ese momento como con 5 plataformas distintas y todas me tenían chato. PrestaShop, WooCommerce. Y estaba en la onda de Shopify. Y dijimos, ahí, ¿qué parece que Shopify es mejor? Tal vez resuelve todos los problemas de las otras. Démosle con Shopify. Y entre los dos armamos el Shopify. Yo sé harto de programación. Sacamos fotos, textos, el copy de la página, todo. Y partimos con Facebook Ads y ella partió haciendo mucho también Instagram orgánico. Y claro, ha sido un cambio brutal de vida para nosotros. Trabajamos en la playa muchas veces, viajamos harto, nos vamos a otro país, trabajamos desde allá. Hace poco estuvimos en Costa Rica trabajando un mes, sacamos fotos, hacemos videos allá, contenido. Y claro, calza mucho más con nuestro estilo de vida. Y así que seguimos armando en cierta forma la herramienta. Creo que hay que complementarla con otras cosas, no es solamente Facebook, pero esa ha sido nuestra relación con Oye, con qué este heavy toda la canal. historia que estáis contando, porque ya pusiste sobre la mesa un caso de éxito, dos casos de éxito, y cómo tu papá te llevó este camino del marketing hasta llegar a Facebook y Google Ads. Oye, Tomás, para entrar un poquito ya en tema, cuéntame, bueno, ya contaste un poco un caso de éxito que puede haber sido con campaña de Facebook Ads, pero detrás de estos casos, no sé si tienes otro que tú sientas que refleja mucho más un caso de éxito, pero ¿qué hizo que cualquiera de los casos de éxito que tú tengas en tu experiencia funcionara bien con este tipo de campaña? Es difícil elegir casos de éxito porque hay varios bonitos, pero algo que estuvimos conversando un poco antes de partir este episodio fue
¿cómo lo orientamos también al que lleva mucho tiempo trabajando con Facebook y que se está ya quemando, que está chato de estar todo el día mirando el Ads Manager, por así decirlo, y haciendo anuncios como loco? Porque hay mucho contenido que tiene que ver con cuando estás partiendo. O sea, cuando estás partiendo está lleno de gente diciéndote qué es lo que tienes que hacer y recomendaciones. Entonces, pienso en algún caso de éxito que tenga que ver con eso. Y, a ver, uno que era un negocio que llevaba harto tiempo, no tanto tal vez, pero que sí le estaba yendo bien. Estaban vendiendo más de $500,000 al año. No es un tremendo negocio, pero sí es un negocio que se puede sostener súper bien. Generalmente en esos niveles, cuando ya estáis vendiendo 50 millones de pesos mensuales, $50,000 al mes, en un negocio de e-commerce, debieras poder pagar bien tus costos fijos y tener utilidades generalmente. Entonces estaban en esa situación y se la pasaban, claro, todo el día metidos en haciendo todo tipo de pruebas en Facebook Ads. Y una prueba, algo que probaban mucho era cómo probar muchos anuncios distintos para varios de los productos que ellos tenían en la bodega. Hicimos un diagnóstico en una sesión como de una hora y media. Me metí a ver el mix de productos junto con mi equipo y junto con ellos. Y de repente llegamos a la conclusión que no tenía sentido que estuvieran promocionando todos los productos. Había uno solo que representaba gran parte de la venta, era como ley de Pareto. Tenía muy buen margen, tenían harto stock, habían menos competidores en esa categoría. Y todo indicaba, y tenían anuncios buenos además, anuncios que ya funcionaban para ese producto. Entonces yo les decía, si tuviéramos que sacar los próximos 50 millones de pesos para el negocio y pasar de 50 a 100 mensuales, ¿para qué los quieres sacar de un montón de productos distintos, haciendo marketing distinto porque son distintas categorías, lo cual es súper estresante? Y tener que achuntarle, por así decirlo, con hacer muy buenos anuncios para, digamos, 5 SKUs distintos, cuando podríamos sacar los 50 solamente de este SKU que tenéis acá. Tenéis suficiente en bodega y a ver qué tal la reposición. Podéis reponer rápido y todo, ya ningún problema. Le dimos con ese puro producto y logramos duplicar el AOV, el ticket promedio, en, puede haber sido 30 o 60 días, ¿ya? De 40.000 pesos de ticket promedio pasamos a 100.000 pesos de ticket promedio, o sea, 2,5 veces el AOV, y logramos duplicar, me parece, la venta, o triplicar, y ahí se me empiezan a olvidar con el paso del tiempo, pero sí me acuerdo que fue un poco más del doble. Eh, y, y fue como en 90 días todo eso. Y principalmente por estrategia, ¿ya? No ponerse a hacer anuncios a tontas y a locas, sino que ya, estrategia. ¿Cuál es la estrategia de marketing acá? ¿Y cuál es el mix de productos que vamos a promocionar en Facebook? Los otros productos que están en la bodega, bueno, puede que empiecen a acumular un poco de polvo, más polvo que antes, pero son productos que no son perecibles, da lo mismo. Podemos liquidarlos, y lo más lógico antes de pensar en liquidarlos, otro canal para usarlos. Entonces, por Facebook Ads promocionamos solamente este y en orgánico promocionas el resto por correo. Cuando alguien te compra este producto, que es nuestro producto de adquisición, le llamamos. Esta es nuestra oferta de adquisición. Con este vamos a adquirir clientes a través de Facebook Ads. Después de que te compran, le propones todos los otros productos. Y con los mismos clientes ya adquiridos, vas reduciendo el stock de estos productos que quedaron un poco de lado. Ese fue un muy bonito caso. Y el otro, para mostrarles que además a veces cuando te está quemando Facebook Ads y estás chato, a veces se trata de justamente empezar a hacer menos cosas, ¿ya? Hay mucho que uno hace en Facebook Ads que no aporta y que de hecho a veces te perjudica. Y el otro caso muy similar fue el de mi hermana, caso más muy cercano, donde ella estaba invirtiendo 1 millón de... Ese sí que era un negocio chico. Como era mi hermana, le pegué una ayuda a pesar de que vendía 3 millones al mes nomás. Ya, pero bien, Inver- porque inver- en el fondo estáis diciendo que esto no es solamente para el que ya tiene un piso importante, sino que también para el que va comenzando, pues, que en el fondo lo que entiendo estáis poniendo el foco en lo que realmente tú podías hacer escalar en tu negocio. Sí, o sea, de hecho tal vez va a entrar ahí en algún momento por las cosas que me habías contado que te gustaría conversar. Tal vez hablemos de Matt Lerner de PayPal y algunas de sus enseñanzas y de Hormozy también, que nos enseñaron un par de cosas cuando estuvimos con ellos, los Hormozy.
y que tienen que ver con justamente mucho tiempo y esfuerzo invertirlo primero en asegurarse de saber qué es lo que funciona, ¿ya? Cuando uno está en esta etapa donde ya creciste un poco y ahora te estáis quemando y no sabes cómo continuar, hay que estar seguro de que uno sabe dónde hay que poner las horas hombres, por así decirlo. Bueno, para terminar el caso de éxito rápido de mi hermana, ella vendía como unos 3 millones. El mes que además había invertido 1 millón de pesos en Facebook. Había ido variando eso, había meses que invertía menos, pero había llegado hasta 1 millón. Y yo miré los números, ella tenía un producto con mucho margen y le dije, ¿sabes qué? Además, ojo, esta recomendación que voy a hacer, no la tomen tan literal algunos, no siempre conviene hacerlo, hay que analizar la situación. Y en esa época estábamos un poco más cerca de la pandemia, entonces hacía más sentido cuando el mercado estaba un poco más impulsivo. Multiplicamos por 5 la inversión y la venta se multiplicó por 4 en los siguientes 30 días. Y después seguimos escalando la inversión y se volvió a multiplicar por casi 2 veces, no más, se multiplicó por 3 veces al otro mes. Entonces, en 2 meses ya íbamos en 4 por 3, 12 veces más ventas. Em, y así seguimos para adelante. Midiendo muy bien qué tan rentable eran las inversiones que estábamos haciendo en anuncios y si todavía se podía aumentar esa inversión y no otras. Así que esos son 2 casos donde el esfuerzo fue muy poco. No se trató de volverse loco haciendo anuncios, sino que identificar dónde estaba la palanca que había que mover y mover esa sola hasta que ya esa palanca ya no diera más resultado y había que salir a buscar otra. Oye, Tomás, y genial la historia que nos estáis contando de cómo tu hermana, partiendo con 1 millón de pesos, fue escalando, 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 gracias a varias estrategias de marketing digital. Y tú mencionaste en el relato el tema de la influencia que tú tienes de PayPal y de Alex Hormozzi. Que Alex Hormozzi, este musculoso que vendía gimnasios y que también a través del marketing le fue increíble. ¿Cómo, qué sacarías tú de estas influencias que tú tienes em, para lo que tú recomiendas a las personas que contratan tus servicios, que tú apoyas en consultoría? ¿Qué es lo que más tú valoras de toda esta escuela de Alex Hormozzi y de sus diferentes libros que uno pueda destacar? Es interesante porque yo creo que la pugna mental que yo tengo entre Hormozzi y Tim Ferriss es un tema muy importante para mi vida personal. O sea, mis grandes momentos filosóficos y de reflexión respecto a lo que quiero en mi vida tienen que ver con 2 visiones muy distintas, porque yo soy más Tim Ferriss, ¿ya? Soy más del lado de Tim Ferriss que de Hormozzi, pero solo por un tema muy de alto nivel, muy abstracto, ahí les cuento. En otros temas más técnicos me gusta mucho lo que hace Hormozzi. Y de hecho fuimos a las oficinas de Hormozzi con mi señora en abril del año pasado. Y ahí les cuento un poco lo que nos dijeron él y el equipo. Éramos como unos 50 empresarios que estábamos ahí en un taller que hizo en Las Vegas. Y, pero Tim Ferriss, lo que pasa es que Tim Ferriss es muy de la onda de producir harto trabajando poco. ¿Ya? La semana laboral de 4 días, que cuando lo leí me hizo mucho sentido y cambió mucho mi forma de ser hasta el día de hoy. Em, y él lo que busca es mucho ley de Pareto. Mueve la palanca correcta nomás y no muevas palancas como loco. Hay una palanca en tu negocio que probablemente explica el 80% de los resultados. Ahí tenéis que estar concentrado. Porque si lo haces bien podrías trabajar pocas horas y producir lo mismo o más. Y entonces también delegar, automatizar, trabajar con mucho asistente virtual, gente externa, proveedores, externalizar, etcétera. ¿Ya? Que algo que hemos hecho mucho en Coffee Body, o lo ha hecho mucho mi señora en Coffee Body, mantener costos fijos bajos, externalizar mucho, y en Turbo Market también últimamente estamos cada vez más por ese lado. Y, y en cambio Hormozzi es muy más parecido a Gary Vaynerchuk, de el grind, ¿ya? Hustle, 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 y de trabajar hasta los fines de semana, y todavía es así Hormozzi.
El tipo como que recién ahora está pensando tener hijos. De hecho, creo que estuvieron haciendo como un tratamiento, contaba Leila, para guardar óvulos al parecer, porque quieren tener hijos pero un poco más adelante. Le tienen su vida dedicada al trabajo, trabajan como locos. Y dice Hormozy que esa es una de sus recetas para el éxito, que es que si tú trabajas mucho más que el resto ya estás en ventaja. Lo cual yo creo que sí puede ser, pero a mí no me gusta esa filosofía. Creo que se requiere un balance de vida laboral y de vida personal para realmente ser exitoso. Y además, creo que si crees que solamente a punta de horas hombre, más horas hombre vas a tener el éxito, puede que lo logres, pero seguro va a haber mucha ineficiencia ahí. O sea, de 12 horas que podríais trabajar al día o 16 horas que podríais trabajar al día, capaz que le estáis metiendo 10 a algo que no mueve la aguja, incluso a algo que tal vez te tira para atrás. Esas 10 horas son muy valiosas dedicarlas a otra cosa. Incluso podría ser algo fuera del negocio. Podríais dedicarlo a surfear si queréis, que es algo que yo hago. Entonces, bueno, pero ¿qué se puede sacar en limpio de Hormozy a pesar de que yo sigo más la filosofía de Tim Ferriss? Eh, de Hormozy, de Leila y de Matt Lerner. Veamos las tres. En Hormozy una cosa que habló mucho en el taller. Habló de cosas más técnicas como cómo lograr que tu negocio sea valioso para que lo puedas vender bien. ¿Ya? Muy interesante todo ese tema, pero tal vez se escapa a lo que estábamos hablando. Pero el tipo dijo, mira, el orden correcto de, para decidir qué es lo que tienes que hacer a continuación es más, mejor, distinto. Eso quiere decir que lo que hace mucha gente es invertido, ¿ya? Mucha gente, cuando las cosas quieren acelerarlas y crecer más o no están funcionando, chuta, este negocio no está funcionando, piensan al tiro en distinto. ¿Qué tengo que hacer distinto? Él dice, el distinto es para el final. Primero, ¿puedo hacer más de lo mismo? Por ejemplo, pucha, tengo pocos clientes, imaginemos un negocio B2B ahora, negocio de venta consultiva, ¿ya? Soy una consultora vendiendo algo, tengo pocos clientes. Si miras tus números, ¿qué tal es la tasa de conversión, por ejemplo, de las llamadas de ventas que tienes con tus clientes o reuniones? No, mira, es buena, cerramos uno de cada cinco, 20% de conversión. Oye, súper bien, ya uno de cada cinco. Entonces tenéis que tener más reuniones, nomás es más. Ah, ya, pero es que para tener más reuniones no nos llegan tantos prospectos. Bueno, entonces más prospectos. Ah, ya, es que para tener más prospectos tengo que invertir más plata en Facebook. Bueno, se cierra el círculo, por así decirlo, rentable. Si tuvieras un cliente, te paga lo que estás invirtiendo en publicidad para conseguir 5 reuniones, sí. Por ende, te paga también los prospectos que necesitas para conseguir 5 reuniones, sí. Ya, entonces haz más publicidad. Y tal vez lo único que necesitas para tener el doble cliente es hacer el doble de publicidad nomás, el doble de inversión. Tal vez es el triple, tal vez es el cuádruple. Pero puede ser que la cantidad de plata extra que sale por el doble cliente compensa la pérdida de eficiencia incluso de la publicidad. Tal vez si a veces el cuádruple de gastos de publicidad, pero consigues el doble de negocio, capaz que igual hay más utilidad. ¿Ya? ¿Te fijas? Entonces, eh, eso es más. Ese es el número uno. Si es que eso deja de ser rentable, ya que yo di un ejemplo, hay muchos más, de repente no se trata de hacer más publicidad, a veces se trata de hacer tal vez más contenido orgánico, tal vez por ahí va la palanca. Mejor es que tal vez hay algo que sí funciona, pero todavía no lo has pulido lo suficiente y por eh, datos que tienes, ¿ya? Tal vez incluso benchmarks de la industria, si tú lo hicieras mejor, entonces el negocio agarraría más vuelo. Así que, ¿cómo lo puedes mejorar? Si no podías hacer más, ahora trata de hacerlo mejor. Y cuando ya lo hiciste todo lo mejor que se podía hacer, ahí recién es algo distinto. De hecho, aplicado a esto de Facebook, algo que yo recomiendo harto de repente, si te está funcionando Facebook Ads, no te confundas en el canto de sirena de lanzarse con TikTok Ads, Pinterest Ads, ¿ya? E incluso tal vez hacer más Google Ads. Es raro no tener un poquito que sea de Google Ads, pero bueno, lanzarse con otros canales porque tal vez te conviene seguir explotando Facebook Ads con una pequeña acotación, eso sí, en este caso particular y es riesgo.
El problema es que subes el riesgo. Entonces, si quieres hacerlo un poquito más eh, correcto, yo te recomendaría, claro, dale con todo Facebook, sigue escalando Facebook, pero tal vez para bajar el riesgo, empieza a dar pequeños pasos en los otros canales. Porque si no, entonces estás poniendo todos los huevos en una sola gallina. ¿Ya? Pero es una situación que hasta ahora a nosotros nos ha funcionado en Coffee Body, un solo canal que dominamos y ahora ya empezamos a diversificar, incluso invertimos en una consultora americana que nos ayudó a hacer viral los videos, le ayudó a la Fran la contrató y la Fran mejoró la viralización de sus videos en 22 veces con ellos. Así que eso Ah, es para sumar un nuevo canal. Ese es Hormozy. Leila Hormozy, después Leila y Matt. Leila, algo más simple todavía, ella, yo creo que dio el mejor consejo de los 2 días que estuvimos en taller con ellos. Ella dijo, it's not how, it's who. ¿Ya? Lo que dijo es, la mayoría de los empresarios y a veces los gerentes también cometemos el error, especialmente los CEO, de que cuando tenemos un problema nos ponemos a pensar cómo resolverlo. Y si este es un problema que lleva tiempo, lo has tenido por años, por ejemplo, si tú lo sigues teniendo es porque probablemente no lo sabes resolver, ¿ya? Y no tienes experiencia resolviéndolo. No tiene sentido porque estáis gastando los recursos además más caros de la empresa en tratar de resolver algo que no sabes resolver, que esos recursos no saben resolver. ¿Ya? Tienes que contratar a alguien que ya lo haya resuelto muchas veces. Y así los CEOs astutos y los empresarios astutos, eso es lo que hacen. Tienen un problema importante de resolver. Ya, lo primero, que también eso nos dijo Alex, asegúrate de saber cuál es el problema correcto, porque mucho se pierde resolviendo el problema incorrecto. Y una vez que sabes cuál es el problema correcto, Leila dijo, contrata a la persona que te lo sabe resolver. Es una de las razones de por qué la Fran llegó y se obsesionó con encontrar una empresa que nos ayudara a mejorar nuestro canal orgánico, que nos ayudara a viralizar videos, que era lo que no sabíamos hacer, porque fotos nos funcionó muy bien cuando Instagram era foto. Y en video averiguó, se encontró con Brendan Kane. eh, Brendan Kane tiene un libro que es One Million Followers, es un tipo que lleva 17 años en viralizando. Partió cuando lo único que podía viralizar de video era YouTube. Partió en YouTube viralizando, después Instagram, TikTok. Tiene una de las consultoras más exitosas para eso. Ha trabajado con Rihanna, con Taylor Swift. Y hablamos con un vendedor. Eran $21,000 la inversión. Y sabéis que, bueno, Leila nos dijo que lo hiciéramos, que hay que contratar no necesariamente al mejor, pero al que lo ha hecho muchas veces, démosle. Y funcionó. O sea, se pagó con el aumento de las visualizaciones. Si lo comparamos, cuánto nos habría costado invertir en publicidad para lograr la misma cantidad de visualizaciones, habría sido más plata que lo que nos costó invertir con ellos en la consultoría. Hizo unos cambios, ocurrieron cosas muy geniales en el negocio. Empezamos a tener meses en los cuales invertíamos lo mismo que el año pasado y vendíamos más, algo que no nos pasaba hace mucho tiempo. Así que Leila, con el It's not how, it's who. Y Matt Lerner, él no lo conozco, nunca he estado frente a él, pero leí el libro de Growth Levels. Habla de los jobs to be done y es muy bueno el libro. No es un libro demasiado largo, recomiendo leerlo. Y una de las primeras cosas que dice que me hizo mucho sentido y hemos estado aplicando es, toma una frase que es de otro experto que dice algo así como, una startup no es una gran empresa en pequeña escala. ¿Ya? Así suena chora la frase, pero ¿a qué se refiere? Se refiere a que las grandes empresas, su foco de todos los días, ¿ya? Semana a semana, es optimizar. ¿Ya? ¿Cómo le saco un poco más de ingreso? ¿Cómo reduzco un poco el costo? ¿Ya? ¿Cómo mejoro un poco más mi área de innovación de producto para reducir mi riesgo de quedarme obsoleto en los próximos 5 años, por ejemplo? ¿Ya? Todo gira en torno a optimizaciones, a veces pequeñas optimizaciones, pero que suman mucho. Si yo a un gran negocio que vende $100 millones anuales, le produzco una reducción de costos de un 7% y un aumento de los ingresos del 10%, la cantidad de millones de dólares que hay ahí es impresionante. ¿Ya? Entonces puedo contratar incluso si quiero una consultora que me cobre $100,000 y si produce efectos, bueno, fantástico, van a haber un par de millones de dólares de utilidad de esa inversión. Pero las startups no tienen esos grandes números y probablemente también no los tienen porque no han descubierto qué es lo que funciona.
muchas de las grandes empresas descubrieron lo que funciona y por eso están ahí. Por eso llegaron a la cima. Coca-Cola. ¿Sabe Coca-Cola qué le quiere comprar el mercado? Lo tiene clarísimo. Lo viene comunicando desde los años 50, ¿ya? Ha ido cambiando un poquito, se orientó mucho a familia en los 90, si uno se acuerda de los anuncios de la Coca-Cola, en los 90 eran mesas con la familia sentada, y después que tenía un concepto de felicidad detrás, pero familiar, y después fue más felicidad, destapa la felicidad. Oye, es increíble lo que estés mencionando, porque justamente el viernes pasado, con Luciano Castellucci en la Adolfo Ibáñez, hablábamos sobre la diferencia entre Pepsi y Coca-Cola y cómo Pepsi ha cambiado su imagen como década tras década durante estos más de 100 años que tienen en el mercado ambas compañías, y cómo Coca-Cola se ha mantenido en el tiempo con el mismo logo, el mismo mensaje, no se sale del mundo de las bebidas gaseosas, y en cambio Pepsi, como PepsiCo, tiene más poder de negociación porque tiene más productos, pero Coca-Cola se mantiene en esa línea y al final en valor de mercado está muy por arriba. Los tipos saben lo que les funciona desde hace décadas y lo siguen explotando con el más y el mejor, por así decirlo. El distinto, un poquito, obviamente hacen cosas distintas, pero en detalles, no en la gran, en el gran esencia de la marca. Entonces, las, en cambio, las pymes se están dando vuelta y no logran crecer porque no saben cómo crecer en cierta forma, no saben qué es lo que significa, cuál es la palanca que va a hacer que la gente les quiera comprar, por ejemplo. ¿Qué es lo que le compra el cliente? ¿Ya? ¿Cuándo le compra el cliente? ¿En qué contexto de vida le compra el cliente? ¿Qué los motiva? Etcétera, etcétera. Tiene una historia muy genial el Matt Lerner sobre los jobs to be done y este proceso de descubrimiento, que de hecho lo hemos estado haciendo mucho con Coffee Body, con otros clientes ahora, en el caso de Cafi, porque en verano sabemos perfecto que funciona y el verano es fantástico para Cafi y el invierno es mucho más difícil, porque el producto es bien estacional, pero sabemos que debe haber algo que funciona en el invierno, no lo hemos descubierto. Llevamos como unos 3 años en que esto ha sido una espina en el zapato, entonces ahora hemos estado todo marzo en proceso de descubrimiento. No de tratar de optimizar pequeñas cositas, a ver si el CPA me cuesta un, no sé, un 10% más barato o un 30% más barato incluso, que igual sería una maravilla, pero no va por ahí la cosa. Entonces, muchos de los negocios están obsesionados. ¿Cómo logro que el ROAS suba un poquito más? ¿Cómo logro que el CPA baje un poquito más? Nosotros estamos, filo, sabemos que en este proceso de descubrimiento el ROAS se nos va a caer, que el CPA va a ser más caro, que la publicidad va a ser menos eficiente porque estamos probando cosas y eso tiene todo un overhead. Pero si descubrimos lo que nos funciona para invierno, solucionamos el problema que llevamos 3 años. Y bueno, si no, tenemos que salir a contratar a alguien que no sé, que sepa resolver problemas de negocios estacionales que venden en verano para invierno. Bueno, el Matt Lerner, la historia, para que no se me olvide que le iba a contar. Dice que él aprendió el framework Jobs to be Done o la filosofía Jobs to be Done, que tiene además unos ciertos procedimientos de entrevista a los clientes recientes, de parte del que creó el método, ¿ya? O el que creó la filosofía. Eran dos académicos que crearon la filosofía. Y este Malderner no es cualquier persona, fue el encargado de growth de PayPal durante la época en que PayPal se disparó, ¿ya? Y fue gracias a las cosas que él hizo. Entonces, este mentor le contaba, para que viera el poder de esto, que estaban ayudando a una empresa que vendía casas para personas, casas y departamentos para parejas con nido vacío. No entiendo 100% el negocio, pero me da la sensación que puede ser porque hay gringos que viven en casas en los suburbios grandes, hartos metros cuadrados. La casa vale harta plata porque es grande, pero el terreno es un poco más barato y todo por la ubicación. Pero se van los hijos, tienen esta casa enorme y viven como en las afueras donde no hay nada entretenido y empiezan a soñar, ¿qué pasa si me voy a instalar a California, a la ciudad en Los Ángeles, donde hay cosas para hacer, a Nueva York, en un departamento donde hay cosas para hacer? ¿Ya? Pero son caras esas propiedades y chicas. Pero bueno, las venden la casa grande y se van a vivir en una casa chica donde las papas queman. Eh, entonces, entrevistando a una pareja de gente mayor, les pregunta, ¿cuánto tiempo estuviste pensando en cambiarte de casa? 4 años. Ya. ¿Y
lo pensaste harto tiempo, en realidad. Sí, lo pensé harto tiempo, que quería una casa en esta ciudad, una casa donde las papas queman. ¿Qué te llevó a después de 4 años que le diste vuelta en un día decir sí? ¿Ya? ¿En dónde estabas? Fíjate la pregunta, las preguntas son súper físicas, de cosas que ocurrieron en el mundo físico. ¿Dónde estabas? Estábamos en un restaurante. ¿Qué día era? Era un sábado. ¿Cómo estaban vestidos? A ver, sí, tú tenías un terno, amor, y yo estaba con un vestido negro, sí, sí. Qué raro, estaban en un sábado de terno, negro, vestido negro. ¿Qué estaba pasando? Fue el funeral del Juanito. Sí, sí, un amigo nuestro que se murió el funeral, ¿te acordáis? Sí, sí. Y estábamos hablando, el pobre Juanito, ¿de qué era la conversación? Bla, 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 y de repente dicen, sí, hablamos de lo corta que es la vida de repente. Cómo se pasa la vida tan rápido, ¿ya? Y ahí dijimos, ¿sabes qué? Vámonos, compremos la casa, ¿ya? Hagamos este cambio de vida. Y entonces el mentor empezó a preguntarle a otras parejas algo similar y vio si se repetía el patrón. Y descubrieron que efectivamente cuando la gente pensaba en muerte, era más probable que decidieran comprar. Y se les ocurrió la genial idea de promocionar publicitar en los obituarios, ¿ya? Donde la gente está pensando en muerte. Y que son muy baratos porque casi nadie quiere publicitar en los obituarios, ¿ya? Generáis una asociación incorrecta en cierta forma, muerte-producto. Y bajaron los costos publicitarios en un 70% y aumentaron las ventas en un 36%, ¿ya? Oye, qué heavy, porque eso es un poco lo que se hablaba en otro capítulo de identificar a como tu buyer persona y estar donde está tu buyer persona. Justo lo que estabas hablando tú es como, tiene que ver con identificar al buyer persona y estar donde está tu cliente en el fondo. El cliente, si tú le preguntas por qué compró, te va a responder una pregunta simplona, o sea, una respuesta simplona, rápida, ¿ya? Y muy lógica, no muy emocional. Y de hecho esa es la razón de por qué en el Jobs to be Done se hacen preguntas tan específicas sobre lo que está ocurriendo y tan físicas. Otra razón es para que tratar de que vuelvan las memorias al cerebro, en cierta forma. Que el cliente, al pensar en cosas físicas, le vuelva la imagen a la mente y se acuerde que está ocurriendo. Por eso también conviene entrevistar a los clientes recientes, ¿ya? No necesariamente a los mejores clientes, sino que a los recientes. A los mejores se pueden hacer otro tipo de cosas. Porque si tú le preguntas por qué compraste, te va a decir una razón lógica para quedar bien en cierta forma, para que nadie diga, este es un tonto. Ahí voy a explicar un ejemplo. Este gallo es un tonto, onda, ¿cómo compra por esa razón tan emocional, de calentura, por así decirlo, tan impulsiva? ¿Ya? Así que te va a responder con alguna razón lógica, ¿ya? Y generalmente con también algo muy simple para evitarse hablar mucho más del tema, porque igual puede ser una lata el tema de conversación. Oye, ¿por qué me compraste? Porque no sé, me gusta tu marca, listo. No hay mucho que es accionable que sacar de eso. Pero, claro, en el caso de las casas, si yo le pregunto eso a un cliente, probablemente va a decir, es que me gustaba la ubicación porque el barrio tiene mucha plusvalía y que no tiene escaleras porque las rodillas se me pueden empezar a poner un poco malas a medida que me estoy poniendo viejo. Y entonces llega un marquetero poco astuto y en el copy ahí le pone así pensando que la está haciendo de oro, no sé, alta plusvalía, un solo piso para que no tengas que subir la escalera y habla de los beneficios y los atributos. El problema es que casas así orientadas a la familia con nido vacío hay miles, ¿ya? Y tal vez hay competidores además que hacen lo mismo. Entonces, no te diferencias y no hay ninguna razón para comprarte a ti o al otro, al final puede terminar decidiendo por precio nomás el cliente, ¿ya? Entonces, las compras hay que descubrir la motivación emocional detrás. Aquí era pensar en la muerte, ¿ya? Eh, Porque algo que yo de repente digo es que el, el cliente no quiere sentirse tonto, entonces quiere simplemente una justificación para darle a alguien. Había un vendedor, un tipo que era seco para entrenamientos de venta y que nos decía, si tú estás vendiendo un auto para el hombre en la crisis de mediana edad, el hombre en la crisis de mediana edad compra el auto por razones emocionales, pues se está sintiendo viejo y quiere volver a sentirse un galán, por así decirlo, ¿ya? El tipo quiere salir en un auto que lo hace ver más joven, que tira pinta,
que va por la playa con la capota abajo y que suena y mete ruido y las mujeres lo miran, ¿ya? No necesariamente, ojo, no es porque seamos los hombres unos animales, ¿ya?, instintivos y que queramos ponerle el gorro a las señoras, es porque es solamente ese tema emocional que de repente que te mire una mujer, solamente sentir que ya no estáis tan viejo, ¿ya? Todavía alguien te mira con algo de deseo, por así decirlo. Pero si tú le decís eso a tu señora o a tus amigos, a quien sea, te ven como un perdedor, po. El weón perdedor que se compró esto para tirar pinta, ¿cachai? Oye, esa cuestión de la crisis de mediana edad no es de hombres, po, onda, aguántatela como macho nomás, po, ¿qué estás llorando, cachai? Entonces te van a dar una Oye, razón súper lógica, así como, oye, es que a pesar de que tiene el tremendo motor, gasta súper poco combustible porque tiene, no sé, estas piezas tecnológicas y que eficiencia y que en realidad lo compré además porque, no sé, es súper confiable, tiene unos frenos súper poderosos, así que es súper seguro para la familia. Pero oye, todas esas Tomás, son cosas que y terminan haciendo que la venta, una vez que ya el tipo se decidió emocionalmente, que al final del paso para no sentir, no se frene la venta porque el tipo se sintió, si me compro esto me voy a sentir tonto. Entonces solamente es para superar la última barrera lógica, pero las compras son principalmente emocionales. Entonces lo que decís del buyer's persona tiene mucho que ver con cómo encuentro cómo encuentro a un individuo o cómo defino los individuos que van a ser mis clientes ideales que están en un contexto emocional. Y ojo, porque hay varios que al hacer el bias persona se les olvida la parte emocional y el contexto lo terminan haciendo muy demográfico, pero desde un punto de vista lógico nomás, de que tiene tantos años, de que tiene tal poder adquisitivo, etc. Y de hecho, aprovechando que sacaste el bias persona a colación, a los que filosofaron respecto a Jobs to be done y que usan esta metodología o los que lo crearon, no les gusta el Buyers Persona y lo critican. Y de hecho el Jobs to be done lo usan como un reemplazo, un framework reemplazo al Buyers Persona. Y la crítica es bien lógica, dicen, no importa mucho si el cliente tiene 25 o 45 años. Lo que importa es el contexto que lo hizo desear que el producto haga algo por él, que le mm, aporte una transformación. En esencia, el Jobs to be done dice que nosotros no compramos productos en realidad, contratamos a los productos para que hagan un trabajo por nosotros, principalmente transformaciones. Entonces, si tú eres dueño de un restaurante que está en la playa y son las 2 de la tarde, la razón por la cual te quiere comprar alguien no es porque tiene 25 años o porque tiene 45 años o porque le gusta Pink Floyd o le gusta, no sé, Nirvana, es porque tal vez es una mamá de un rango de edad cualquiera, ¿no?, que anda tal vez entre 25 y 45, una mamá que tiene a sus hijos en la playa, lo están pasando bien, los tiene que alimentar, pero le da lata ir a la casa, salir, dejar la playa donde lo está pasando bien y ir a cocinar además en mitad de las vacaciones, ya, porque además el marido es un pelotudo que no le ayuda en nada, entonces ahí ya le va a tocar hacer todas las cosas en la cocina y después hasta lavar los platos. Entonces el Job Chubidan lo que quiere que haga estas hamburguesas que le va a ir a comprar a su familia en el restaurante al lado, quiere que alimente a sus hijos sin tener que hacer ella el trabajo, ni de cocinar, ni de lavar. Eso es. ¿Ya? Si le gusta Pink Floyd o Nirvana, da lo mismo. ¿Ya? Si tiene 25, tiene 45, da lo mismo. Entonces, ¿cuál es la transformación que busca el cliente? ¿Cuál es el trabajo que quiere que haga el producto por ella? Y también a mí me gusta mucho pensarlo en transformaciones. ¿Cuál es el antes y cuál es el después? Y hay transformación más superficiales como esta de alimentar a la familia, ¿ya? Que podríamos ponernos filosóficos al estilo de Seth Godin, o había un profesor de Stanford que hablaba de la broca de un cuarto de pulgada, y decir que, bueno, se quiere sentir una madre proveedora, una buena madre además, que no deja a sus hijos que se mueran o sea, que pasen hambre hasta las 5 de la tarde, pero suena más superficial, pero hay cosas que son mucho más profundas. De repente, la transformación es una transformación, por ejemplo, de eh, como le dicen, como curar al niño herido incluso. Puede haber un trauma infantil que con un producto tú quieres curar.
¿ya? Tú quieres lograr elevar tu estatus, puedes querer que tu padre ¿cómo se llama? Te valide, que finalmente reconozca que se siente orgulloso de ti, etcétera. O sea, pueden ser cosas muy, muy profundas. Ojo, en Hormozy tiene unas historias con su padre y uno entiende que el tipo, parte de su obsesión trabajólica es por un problema de infancia con el papá. Eh, Aunque él no lo dice así 100%, pero cuenta la historia y se subentiende. Eso. Oye, Tomás, para conectar un poco los puntos, encontré genial lo del método Just to be Done. En el fondo, yo me imagino que detrás de esto y conectarlo con el tema de Facebook Ads, en el fondo es mucho más potente, me imagino, leyendo entre lo que tú estás diciendo, orientar una campaña de Facebook Ads, lo que sea, a través de ese deseo que tienen tus potenciales consumidores, que el Just to Be Done te da una base para que tú puedas empezar a generar tus campañas. Efectivamente, de hecho hay dos cosas choras que puedo contar. Una, que es mucho más estratégica y otra que es más operativa. La estratégica es que algo con lo que vamos a tener que pelear los marqueteros, los dueños de negocio, especialmente los que estamos en e-commerce, que es muy dinámico en cuanto a marketing, es con el hecho de que se produzca una fuerte competencia es muy fácil. ¿Ya? Hay muchos negocios que no tienen muchas barreras de entrada. Ya piensen, por ejemplo, joyas. ¿Ya? Lo he estado conversando con varios empresarios que venden joyas. En la pandemia, algunos perdieron el trabajo, otros tenían miedo de perder el trabajo. ¿Qué hacemos? Compremos joyas y vendámoslas. ¿Ya? Muy simple, es un negocio de comprar barato, vender caro. ¿Ya? Y joyas en Bali, en Asia, en China, podéis comprar joyas baratísimo y las venden más caro que en Chile. La inversión no es tan alta tampoco. ¿Ya? Y como tiene tan pocas barreras de entrada, rápidamente se llenó de gente vendiendo joyas por lo que se podría decir ya vendiendo joyas por Instagram, ya como la versión más chica del negocio. Y hoy día es muy complicado porque hay demasiada competencia y hay guerra de precios. ¿Ya? Y está esto también de la competencia, no solamente por precios, sino que por beneficios y atributos muy parecidos. ¿Ya? Hace un tiempo vi un post muy bueno de un tema más de branding, donde alguien decía, ¿qué pasaría si Nike hiciera publicidad como lo hacen las empresas B2B? ¿Ya? Y mostraban un cartel de Nike en la carretera hecho así con, no sé si lo hicieron con inteligencia artificial, pero era un photoshopeado, donde mostraba ya, Nike, la marca, unas zapatillas Nike y abajo decía algo así como un 37% más livianas gracias a su tecnología Foam Energy, por decir algo. ¿Ya? Ese tipo de marketing lo hemos visto en muchas industrias y en muchas marcas, pero no se lo hemos visto a Nike en realidad, y tampoco se lo hemos visto a muchas de las marcas de ropa grande. Uno dice, ¿y por qué? Y la explicación, lo que decía el tipo es, imaginemos que Nike hiciera eso. ¿Ya? Pues Nike en verdad lo que hace es poner, por ejemplo, un gran atleta muy querido que va a generar asociaciones positivas en el cliente ideal. Oye, a mí me gusta, no sé, Kobe Bryant, por ejemplo. ¿Ya? Me gustaba Kobe Bryant, bueno, se murió el pobre Kobe Bryant. Me gusta Kobe Bryant, representa grandes cosas para mí. Además, era un tipo muy bueno, era un muy buen speaker, además, como que decía unas cosas geniales, era muy, muy querido. Me gustaba Kobe Bryant y de repente aparece Nike, Kobe Bryant, ¿ya? Y genera una asociación positiva. Y todas esas emociones positivas me llevan después a preferir Nike versus Adidas. ¿Ya? Porque si lo hago de otra forma, si lo hubiera hecho de otra forma, Nike 37% más liviana gracias a su tecnología Foam Energy, el tema está que es muy fácil para una gran empresa competidora como Adidas, ¿ya? New Balance, desarrollar la misma tecnología. ¿Ya? Pueden haber patentes involucradas, pero en patentes sabemos que basta cambiar un par de cositas nomás y ya te crearon una tecnología que tal vez ya no está protegida por la patente. Y además que con la patente tienes que explicar cómo es la tecnología, lo cual le facilita el acceso a la información a tu competidor para copiártela. ¿Ya? Entonces, competir por atributos e incluso por beneficios, que nos dicen mucho, promociona tus beneficios, que está bien, sí, sí hay que promocionarlos, pero no basta con eso, ¿ya? Los atributos y los beneficios, cualquiera te los puede copiar, ¿ya? Y algo que hablábamos con unos empresarios también aquí en Viña, muy choros, de cosas que le han pasado en la vida real. Esto no son suposiciones de lo que se viene en el futuro porque cosas que se están escribiendo en LinkedIn. Son cosas que a ellos les pasaron. Lo que va a ser un gran desafío seguramente va a ser cómo los chinos están quitando a los intermediarios. ¿Ya? Uno ya sabe que los chinos
pueden ser grandes competidores de cualquier negocio propio. Eh, los tipos pueden vender más barato. Y hay una, yo creo, falsa sensación de seguridad en el hecho de que están lejos. ¿Ya? Y que, bueno, oye, pero es que están vendiendo en Chile a través de Temu o lo que sea. Ah, bueno, pero se demoran en llegar los productos. Sí, se demoran tanto, no se demoran tanto. O por una parte. Después, dropshipping. Ya, sí, pero el dropshipping es pésimo para la experiencia del cliente, así que nunca más le vuelve a comprar. Ya, pero ¿qué le cuesta a los chinos poner a los productos en una bodega en Chile? Y eso lo están empezando a hacer, seguramente. Por lo que me contaba un cliente, un amigo le pasó. Eh, Porque además parecen estar habiendo un tema estratégico detrás del gobierno chino, eh, de poner negocios chinos en distintos países. Estos moles chinos que están apareciendo, yo no sé si será verdad, pero se habla mucho de que están financiados por el gobierno. También les pasan stock por, ¿cómo se llama?, por préstamo y después le van pagando al gobierno, pero el gobierno les ayuda a instalarse en otros países. Entonces, todo lo que sean atributos, incluso los beneficios más físicos y no emocionales, te los va a poder copiar un chino fácilmente y a la mitad del precio. ¿Ya? Entonces, lo que uno tiene que ir haciendo es cómo yo logro generar asociaciones emocionales, generar marca, etcétera, para ir protegiéndome de esto. ¿Ya? Em, No sé si conecto contigo al decir, por ejemplo, una marca que me gusta mucho a mí, por lo que representa la marca de la cerveza Corona, que podría vender perfectamente los atributos de una cerveza ligera, no, pero ellos te venden otra cosa, te venden una experiencia de libertad en la playa, con onda. Ellos, yo creo que son un éxito desde el punto de lo que refleja una marca o lo que trata de transmitir a través de justamente conectar con la emoción. Efectivamente, de hecho, muy buen ejemplo. Nosotros nos inspiramos harto en Corona porque Café Body también, misma asociación, playa. Ya, el negocio de mi señora es playa y Corona es playa, asociación playa. O sea, O la están marca o la marca Kem. Kem. Y lo han hecho tan bien, especialmente los de Corona, que a veces tú piensas en playa, piensas en tus amigos, piensas que estás haciendo un asado en la playa o cerca de la playa y piensas en Corona. ¿Ya? Total. O ves una Corona y piensas en playa. O sea, está muy, muy bien logrado. Eh, es loco, a nosotros en Café Boy, que somos mucho más chicos, de repente nos ha pasado que la gente asocia cosas de playa con Café Body. Y también hay gente que a los erizos, clientas de Café Body, que a los erizos les dice Café, porque el logo de la marca es un erizo de tierra. Entonces dicen, Mira. mira un Café. ¿Ya? Mis hijos le dicen Café, no le dicen erizo. ¿Ya? O sea, Eh, esa es la importancia también de transmitir en todas las campañas que hagamos el cómo conectar con la emoción de nuestro público, de nuestra audiencia. Bueno, me imagino que con estos ejemplos de Corona, de Cafi, de la relación de los erizos con la marca, de la playa con Corona, esto es lo mismo que uno tiene que hacer en sus campañas de marketing digital, es decir, cómo transmito al cliente el que conecte con una emoción, el que conecte con un deseo, algo que le gustaría llegar a tener con el producto que tú le estás ofreciendo o servicio. Efectivamente, y de hecho hay que moverse entre dos mundos, siendo que la mayoría de los anunciantes se mueven hoy en día en solamente el mundo de el marketing de respuesta directa. ¿Ya? Y el otro mundo es el de branding. Y antiguamente, en los años 50, por ejemplo, todo el marketing era de branding principalmente. ¿Ya? Eh, Harto también, un poquito de respuesta directa en lo que eran los copy, de repente en los anuncios del diario, de la revista, en elegir también bien el copy que va a ir en un cartel en la carretera, etcétera. Pero el branding tenía un espacio muy fuerte. Y ocurrió un fenómeno que hizo que, con Internet principalmente, la gente empezara a pensar que lo único importante es el marketing de respuesta directa. ¿Ya? Y es bien complicado porque, por una parte, mucho tuvo que ver con que con los nuevos canales, por un tiempo fue muy barato publicitar en estos canales, ¿ya? Y podías escalar además muy rápido. Y además innovaciones en producto y cosas que empezaron a dar esa sensación de que tú, lo único que importaba es que gastabas, no sé, $1.000 hoy y te entraban al tiro $4.000. Y entonces tenías una relación de 1 a 4 y todo era fantástico. Y que cualquier cosa que fuera $1 gastado que no producía una respuesta inmediata,
¿ya? Era innecesario, era una idiotez, ¿ya? Y el problema, que lo están viviendo algunos, es que empezaron a ver que todo era maravilloso mientras el mundo era menos competitivo en cierta forma. Cuando empezó a volverse competitivo y subieron las pujas y otros empezaron a copiar tus mismos atributos y tus mismos beneficios y todo, de repente se empezó a volver difícil que tú invirtieras $1.000 y salieran 4.000. ¿Ya? Invertías 1.000 y salían 3.000. Invertías 1.000 y salían 2.500 y te empezabas a empezar a comer el margen. Bueno, no importa, comámonos el margen, que puede ser. Hay negocios que lo hacen así de forma muy poderosa en el margen de adquisición, por lo menos, en el margen de contribución asociado a los clientes nuevos. Uy, Oye, el Tomás, margen son $20 para, y me gasto 30. para detenerme justo en ese punto que estáis mencionando, que hay una pregunta que no quiero dejar pasar, que está muy relacionado. ¿Cuáles son las métricas claves que tú consideras que debiese considerar uno al momento de hacer campaña? Que justo estáis hablando de margen, de costo, de inversión. Bueno, a ver, para que se entiendan las métricas que voy a decir, eh, terminemos esta idea, Bien, cuento de todas maneras. la segunda y de ahí las métricas, que no se me olvide lo de las métricas, porque es buena pregunta, súper buena pregunta. El tema es que yo creo que no se va a entender si uno no termina de entender esta parte, porque la métrica que parece ser el dios de todo el mundo, al que le prendan velitas, es el ROAS. Y yo no creo que sea ese. Y ahí creo que hay un gran riesgo, y de hecho lo estoy viendo hoy en día, de negocios que por haberse concentrado en el ROAS cometieron graves errores. ¿Ya? Entonces, en esta historia donde el ROAS es 2,5, por ejemplo, de los clientes adquiridos, y que incluso hasta podrías perder el margen de contribución de los clientes que adquiriste, porque si es un producto con retención, cuando te compren por segunda vez o tercera vez lo recuperas y tienes utilidad. Pero se empieza a poner más difícil la cosa. Y hay una obsesión con pensar de que está la llave mágica para lograr que volver a esa MER de 4 o ese ROAS de 4, volver a 1.000 y con 4.000. Y los que llevan mucho tiempo en esto se han ido dando cuenta que parece que no hay ninguna llave mágica. Y llevan 3 años tratando de lograr eso, 4 años tratando de lograr eso. Generalmente cuando estáis en escalas muy grandes. Entonces, hablándole al que hoy día está medio quemado porque lleva un par de años en Facebook Ads, le fue bien, creció y ahora está en esa situación donde no puede seguir escalando. Y es porque es difícil que haciéndolo solamente mejor en las fibras sensibles que vas a tocar con el marketing de respuesta directa, le puedas ganar algo tan lógico como un mejor precio. Porque muchas de las fibras que toca el marketing de respuesta directa sí son sensibles. Hay fibras de emoción, ¿ya? Hay fibras de emotividad, hay varias, pero también hay mucha fibra lógica. Y metes entonces a tu cliente, lo metes también, haces que su cerebro en algún momento pase al cerebro también lógico. ¿Ya? Se habla mucho de que primero le haces trabajar su cerebro reptil, más emocional, ¿ya? Y de repente lo metes en el cerebro lógico, ¿ya? A través de los atributos. Incluso a veces la urgencia y la escasez tienen un componente de cerebro reptil, pero también una parte media lógica, donde la gente empieza a pensar, sí, en realidad si lo compro ahora, tal vez el próximo mes no va a haber y lo necesito para llevármelo al camping y van y compran. Pero si haces que trabaje demasiado el cerebro lógico del cliente, es difícil decir que es lógico comprar algo que es el doble de caro. Entonces los competidores chinos, gente compita por precio, tienen las de ganar, ¿ya? Entonces, ¿cuánto más puedes ajustar un anuncio para lograr que la gente te quiera comprar al tiro por una razón emocional, impulsiva y lógica? ¿Ya? ¿Y cuánto vas a lograr en realidad que tenga éxito tu marketing si vas construyendo una relación con ese cliente y vas generando en su mente una preferencia por un tema emocional? ¿Ya? No es inmediato. El branding de marketing no es inmediato. El marketing de branding no es inmediato. Versus el de respuesta directa, que a veces invierto hoy, me compran hoy o me compran mañana, o por lo menos dentro de la ventana de atribución de los 7 días. El de branding no es así. Entonces, algo que hemos estado haciendo es cómo empiezo a meter más la parte emocional, sin dejar de lado igual cosas como la urgencia, la escasez, manejo objeciones lógicas, etcétera. Pero cómo meto más la emocionalidad y cómo también separo un poquito eh, el, el cerebro al que van a apuntar cada uno de los
anuncios dentro del embudo. Entonces algunos anuncios tienen que ser más de prospección, o sea, de principio de embudo, top of funnel, y esos tienen que ser más emocionales. ¿Ya? Y ahí le voy a apuntar tal vez al corazón del cliente. Después uno de un poquito más de middle of funnel, gente que tal vez, como lo dice Eugene Schwartz, lo separa en 5 etapas. Hay una que es el solution aware, ya por ahí, ya, o product aware, me meto en una parte que es un poco más mezclada, donde hago algo más de alusión a la urgencia, la escasez, sigo tocando un poquito el cerebro reptiliano en ese sentido, reptil, pero le empiezo a poner un poquito de lógica sin dejar toda la emoción de lado. Y después al final, ya bottom of funnel, most aware, gente que está a punto de comprar y necesita el último empujón, ya la cosa puede ser un descuento, aunque a mí no me gusta mucho, pero ya, un descuento para que compren. ¿Ya? Y hay que tener esta mezcla. Y la mayoría de las empresas, especialmente en Chile, incluso empresas que han crecido harto, que hoy día están en... eh, hemos tenido empresas que venden 3 millones de dólares online, 10 millones de dólares online, 30 millones de dólares en total, ya entre online y físico. Están bien arriba ya. Les pasa que tienen debilidades en la parte de prospección. El top of funnel no está muy trabajado porque se enamoraron del marketing de respuesta directa, le dieron a eso como caja durante años y no han podido salir de ahí. ¿Ya? Eh, y se nota en las métricas que tú ves, hay mucho retargeting, la plata le cuesta ser invertida en nuevas audiencias, los proxy events, las métricas que vienen antes de la compra están todas un poco bajas, hay poco reconocimiento de marca de repente incluso. ¿Ya? Aquellos que no han hecho, por ejemplo, carteles en la carretera, no han usado radio, no han usado televisión, eh, no han usado revista y cosas así, y no han empezado a hacer un poquito más de autoridad, o que se han tirado poco con influencers, te das cuenta que venden bien, pero hay poco reconocimiento de marca. ¿Ya? Y ahí hay un problema de top of funnel y de branding. Y lo segundo que hemos estado haciendo es que este mes hicimos harto de descubrimiento, como les contaba. ¿Cómo se ve operativamente esto? Es bien choro. Con una marca, por ejemplo, creamos 14 ángulos comunicacionales. ¿Ya? Pues no teníamos muy claro todavía cuál. Conocíamos un ángulo bueno que nos funcionaba en algunas épocas del año, pero no en otras. Entonces, 14 ángulos comunicacionales que los identificamos, nos tincaron probarlos porque hicimos un par de procesos de investigación. Primero, uno fue review mining, que es que tú tomas todos los comentarios, 6.000 comentarios que tenían en la página para ese producto, se los mandas a ChatGPT y que te los analice y te encuentre los arquetipos de persona, que los extraiga de aquellos comentarios que dan algo más de insight, arquetipos de persona, ángulos comunicacionales, jobs to be done, todo. Se lo pasas también a Atria, que es otra herramienta que tiene un review mining tool. Eh, Eso lo mezclas con espionaje de los clientes, cómo espías a los clientes, ves los comentarios de clientes, gente que dice, oh, me encantó, ya, ese gallo es cliente, ¿ya? Oh, yo lo uso hace 3 años, cliente. Ves si el perfil de Instagram es público o privado, y si es público, investigas a esa persona, cómo es, y empiezas a buscar patrones. De repente encuentras que la mayoría son mujeres de mamás de hijos en edad preescolar, por ejemplo. Oye, ahí hay un arquetipo interesante. Parece que muchas no nos habíamos dado cuenta, son mujeres en ese contexto. Y dicen que están usando el producto porque sus hijos son neurodivergentes. Oye, no nos habíamos dado cuenta que una transformación puede ser para mamás que hoy día tienen desafíos producto de tener hijos neurodivergentes, les podemos hacer una transformación de sentirse mejores mamás, que sus hijos estén más contentos, de que les salga un poco más fácil también el resolver los desafíos que tiene. Eh, bueno, hicimos todo ese estudio, espionaje, todo el tema, y de ahí sacamos 14 ángulos comunicacionales, los creamos 14 anuncios de, primero se hace con imágenes, porque es mucho más fácil y menos horas hombre. Entonces, primero 14 imágenes, todas muy parecidas, donde lo que cambia es el título sobre la imagen, un overlay text que hay en la imagen, y alguna imagen que comunica la transformación, ojalá. O sea, si tú vas a comunicar una mamá ahora más tranquila con su hijo, muestras tal vez a una mamá con su hijo y que todo está fluyendo mejor de alguna forma en la imagen. ¿Ya? Si la transformación es que vas a lograr que un profesional
que trabaja en algo estresante esté más tranquilo, podrías poner a ¿o qué podría ser? Podría ser un piloto de avión, ¿ya? Y se ve que afuera hay una tormenta, están cayendo unos rayos y el tipo está súper relajado, así onda, casi Bob Marley tirado en Jamaica escuchando reggae, ¿ya? Comunicaste la transformación. Entonces la imagen comunicando la transformación o el ángulo comunicacional en realidad y el texto comunicando el ángulo comunicacional. Pero hay otra cosa que no hace la mayoría de los anunciantes, que nosotros lo hicimos. Creamos 14 landing pages distintas. Todas son muy parecidas entre sí. Nuevamente cambia el título, un par de frases y un par de imágenes. 14 landing pages. Cada anuncio lleva una landing page distinta. ¿Y por qué? Porque si no, puedes perder en el camino la importancia de ese ángulo comunicacional para persuadir a la persona que te compre. Porque habría un problema de inconsistencia. Yo le comuniqué, no sé, siéntete más relajado a pesar de tener un trabajo estresante. Ya, obviamente el titular tal vez no sería eso porque suena fome. Le buscaríamos, no sé, algún título al estilo John Carlton o Gary Halbert, no sé. Piloto de aviones está dispuesto a, no sé, el Gary Halbert escribía cosas así como ex Navy SEAL está dispuesto a regalarte una pistola con tal de probar que te la puede quitar en menos de 3 segundos. Una cosa de ese estilo. No sé, piloto de avión está dispuesto a revelar, no sé, el secreto de no sé qué cosa. Entonces, un titular que vende la transformación. Y si yo le hago clic a eso y entro, y el PDP, el Product Description Page, ya me aparece el producto, y está lleno de referencias a mamá, hay imágenes de mamá, y el producto por todas partes, y un montón de beneficios, y se perdió esa idea que me estaban tratando de vender, de estar más relajado a pesar de tener un trabajo estresante. Uno, es menos efectivo, puedo perder ventas, pero además... eh, puede que un ángulo comunicacional que era muy efectivo después no demuestre efectividad o no en ventas solamente porque el PDP está demasiado alejado del anuncio. ¿Ya? Entonces por eso los mandamos una landing donde le vendo esta pura idea que le estoy vendiendo, se la vendo en el anuncio una sola idea, en la landing page una sola idea y ya lo dejo medio convencido. El tipo generalmente hace clic, llega al PDP del precio y ya como que debería decidir. A veces leen el resto del PDP, pero muchas veces ya llegaron para ver el precio nomás. ¿Ya? Porque a veces el precio no se pone en la landing, a veces sí. Así que 14 landing, 14 anuncios, los lanzamos, eh, los dejamos correr harto, invertimos unos 3 millones de pesos en ellos durante 20 días y después se sacan conclusiones. Y ahí empezamos a entrar ahora con las métricas. Bueno, ¿cuál ganó? ¿Cuál decidió que es el mejor? ¿Por ROAS? Si fuera a decidir por ROAS, de seguro a muchos le ha pasado esto. Si decido por ROAS, puede ser que el anuncio que gane es uno que de los 3 millones de pesos se gastaron 5 lucas y produjo una venta. Entonces el CPA fue 5 lucas. Y si el producto valía 30 lucas, entonces fueron 6 veces el ROAS. Ya, y todos tal vez tuvieron 2,5, 3. Oh, ese que tuvo ROAS de 6 es fantástico. Ya, pero ahí no hay relevancia estadística para partir. ¿Ya? Gastó muy poco y produjo una sola venta. Pues yo necesito tomar la decisión con algún anuncio que haya producido. Sí, ojalá 30 ventas ese puro anuncio. Ojalá más. ¿Ya? Y entonces, ese es uno de los problemas. El segundo problema es que puede haber sido que ese anuncio, por alguna razón, era muy bueno para retargeting. Un fenómeno que podría haber ocurrido. Fui muy insistente con un cierto ángulo comunicacional durante varias semanas, ¿ya? Tal vez meses. Y atraje entonces a un tipo de perfil, de arquetipo. Y generé una gran audiencia caliente por ese lado. Mucha gente que está a punto de comprar, ya que han bajado en el embudo y que ya están allá abajito. Y uno de estos 14 ángulos comunicacionales estaba muy relacionado con ese, tal vez era el mismo con el que le estuve dando con intensidad hace poco. Cuando lance esto, probablemente hay mucha audiencia retargeting ahí. Facebook va a saber que está toda esta gente a punto de comprar ese beneficio, les va a imprimir y mucho de eso va a transformarse en venta y el anuncio va a tener un ROAS fantástico, pero porque fue un anuncio utilizado para retargeting, no para prospección. Entonces,
una cosa es que tengo que asegurarme de que esté siendo usado el anuncio para aquella etapa que yo quiero. Puede que yo esté haciendo un estudio o un intento de destronar a un anuncio de retargeting. Entonces ahí tengo que ver cuáles anuncios que yo lancé, que los hice pensando en retargeting, y como los hice pensando en retargeting, van a ser distintos. Los lancé, logré que mi ejecución haya sido buena porque efectivamente Facebook lo gastó para retargeting, porque podría haber fallado, puede haber querido retargeting y terminaron en prospección, ¿ya? O alguien puede estar pensando, pero Tomás, eso es cosa de segmentar. No, no es cosa de segmentar, después podemos hablar de eso, pero no es segmentar la solución. Entonces, hice retargeting, lancé los anuncios y entonces tengo que asegurarme que hayan sido utilizados para retargeting o para prospección. Cuando estamos haciendo estudios de ángulos comunicacionales que funcionan, nos interesa prospección. Yo no necesito saber qué le digo al que está a punto de comprarme para que finalmente me compre. De partida, porque generalmente todos sabemos qué cosas le podemos decir. Qué descuento, qué poco stock, qué manejo de alguna objeción importante que bloquea la venta. Eso es un poquito más, hay que hacer un poquito más de estudio. Pero generalmente lo que queremos es solucionar nuestro problema de prospección. ¿Cómo traemos más gente a la marca? Porque no sabemos bien qué es lo que les tenemos que decir. Entonces, lo primero es hacer un análisis que se llama 4PI, 4PI, y es un análisis donde ves métricas como frecuencia, CPM, gasto, y se me está olvidando alguna, pero bueno, después habría que chequearlo bien. Yo tengo ahí mis columnas ya creadas 4PI, pero bueno, se puede buscar información en YouTube. Son 4 datos que te ayudan a entender si Facebook usó tu anuncio principalmente para retargeting o principalmente para prospección. Los usó para prospección todos, ya, pues, fantástico, estuvieron en igualdad de condiciones. Entonces ahora que todos fueron para prospección y no voy a decir por ROAS, ¿qué uso? Decido por CPA, decido por CTR, decido por qué. Y usualmente lo que va a convenir es decidir por gasto, ¿ya? ¿Cuál de todos los anuncios gastó más plata? ¿Pero cómo? Capaz que el que más gastó plata no fue el de mejor ROAS. Tal vez el que más gastó plata, de hecho a veces pasa que empieza a gastar mucho un anuncio y se ponen nerviosos los marqueteros y empiezan a decir, Juan, este anuncio no vende nada y me está gastando toda la plata, no, lo tengo que apagar, ¿ya? Y tal vez está gastando mucha plata porque es un excelente anuncio de prospección. Y si tu ciclo de ventas son 60 días, no te va a comprar nadie con el anuncio, pues, o sea, no va a quedar atribuido en realidad, ¿ya? Porque la ventana es de 7. Entonces, pero lo que va a ocurrir, si es un muy, muy buen anuncio de prospección, te va a traer mucha gente nueva a la marca de buena calidad. Y lo que va a pasar es que todos los otros anuncios van a mejorar su ROAS y van a mejorar su CPA. Todos los otros empiezan a performear mejor porque les trajiste audiencia más abajo en el embudo, más avanzado su customer journey, que son de mucho mejor calidad y que vienen más convencidos. Y además tal vez te costó más barato traerlos. Entonces es más gente la que llegó, no solo mejor calidad. Empiezan a mejorar todos los otros anuncios. Típico, nuevamente, el que no entendió, ve los anuncios, los otros que están funcionando más abajo en el embudo, que le está yendo fantástico. Este que no vende nada y dice, con mayor razón, entonces ahora pago este y le pongo más plata a este otro. Y se te va a todas las pailas y el ROAS que era fantástico se va al piso, ¿ya? Entonces, el que más gasta, generalmente Facebook lo elige para que gaste más porque es el que mejor cumple dos grandes condiciones. Obviamente el análisis que hay en detrás tiene miles de data points, pero son pensados en que cumpla dos condiciones. Que cumpla los objetivos comerciales de Facebook y los objetivos comerciales tuyos. O los objetivos, pueden no ser comerciales, el objetivo que tú definiste. El objetivo comercial de Facebook con los anuncios es ganar plata, obvio, pero si se fijan, Facebook no quiere prostituir su inventario, porque si quisiera veríamos puros anuncios de Viagra y de grandes farmacéuticas, pero no es así. Eh, Facebook sabe que mientras más horas pase la gente pegada en sus plataformas, Facebook, Instagram, WhatsApp, más plata ganan. Por ende, su objetivo es mejorar la experiencia del usuario. ¿Cómo logro que el usuario tenga una experiencia fantástica, tenga un montón de shocks, mini shocks de dopamina y se quede pegado en esta cuestión? ¿Ya? Entonces, va a darle un mejor puntaje, por así decirlo, y más plata al que cumple con eso, pero que además cumple con el objetivo que tú le definiste. Y si el objetivo es, yo definí que quiero que me compren, va a tener en consideración el tema de compra.
pero la forma en que lo considera es en probabilidad de que te compren, ¿ya? Entonces uno dice, ya, pero este anuncio no vendió nada, ¿ya? Vendió más el de abajo. Pero Facebook sabe que este anuncio trae a mucha gente con probabilidad de que te compre cuando se ha cumplido el ciclo de venta, ¿ya? No ahora, pero más adelante, mucha. En cambio el otro, claro, genera venta muy barata, pero con muy poquita gente. ¿Por qué? Porque es de retargeting. Y la apunta a lo, no sé, tiene una base de 5.000 personas diarias que están a punto de comprar y que se van a entusiasmar con este anuncio. Y todos los otros 18 millones de usuarios de Facebook o 15 millones de usuarios de Facebook en Chile se van a llevar una pésima experiencia del anuncio porque eh, en realidad es muy orientado al producto y a la oferta, ¿ya? No sé, ejemplo, cómprame hoy mismo ¿qué podría ser? Eh, molino de café ultra premium. Solamente le interesa a los que son muy fanáticos del café, ¿ya? Y que tal vez ya conocen la marca. Y todo el resto de los 15 millones de chilenos no les importa, con lo cual se vio afectada la experiencia del usuario. Pero además, eh, no cumple bien con la condición de quiero maximizar mis ventas, porque son muy pocas personas, ¿ya? Y esas 5.000 que tengo, si no las renuevo, se me van a acabar. Entonces, por eso le mete más plata a ese anuncio, ¿ya? Eh, Así que se decide generalmente por plata. Hay excepciones, por ejemplo, con Oscar Muñoz de Gringlas me contaba un caso donde, oye, pero es que me estaba gastando mucha plata en un día de cyber, un anuncio y no estaba vendiendo nada. Bueno, tal vez en ese momento tu objetivo comercial es vender mucho ahora en cyber, ¿ya? Entonces que te vaya a traer mucha gente para el futuro. En teoría uno podría decir, oye, pero igual es fantástico, pero es verdad que ocurre un fenómeno que te va a perjudicar y es que a la gente la trajiste con el precio de cyber. Cuando el precio de cyber ya no exista, todos esos de seguro ninguno te va a comprar. Si le dijiste, ven a comprarme con 50% de descuento y esto vale $100, cuando el precio sea el de lista de 200, todos esos que trajiste en cyber que los estabas calentando para el ciclo de venta y todo, probablemente no van a comprar. Entonces ahí sí tenía sentido apagarlo y dejar corriendo los que sí estaban produciendo venta ese mismo día. Pero generalmente es por cuál gastó más el que se decide. Hay otras métricas que igual son atractivas. Por ejemplo, cuando tú ya estás en alguna campaña que está más orientada más abajo en el embudo, que generalmente a la mayoría de las empresas que venden menos yo diría como de unos $2 millones al año en Chile, porque esto depende del país, en Chile, generalmente necesitan tener una sola campaña y pueden en esa campaña meterle anuncios de prospección y retargeting todos mezclados y pueden hacer que sea de objetivo de conversión a venta, ¿ya? Y ahí te va a importar mucho el CPA. Yo trato de mantener una relación uno a uno, campaña-producto, para saber, o campaña-oferta-adquisición, para saber cuál es el margen de contribución de eso que le estoy ofreciendo al cliente. Intento, si está todo bien hecho, al cliente lo voy a mandar a esa página, a ese PDP de que vende esa oferta, y el 90% de los clientes adquiridos con esta campaña van a comprar eso que tiene un margen de contribución X. Entonces el CPA igual es importante en ese contexto para yo saber si es que puedo escalar más, tengo espacio para escalar. Por ejemplo, si quiero ganar algo de plata en la adquisición, oye, tengo 30 lucas de margen de contribución y quiero ganar por lo menos, pongámosle ya 5, ¿ya? Porque por un tema de que quiero, por ejemplo, crear, partir creando, no solamente quiero cubrir algo de los costos fijos también, sino que además quiero partir creando un colchón para las épocas difíciles, ¿ya? Perfecto. Entonces hay una lógica, está bien. Adquiramos clientes con un poquito de ganancia, aunque para muchos negocios de repente no es necesario. CPA entonces máximo de 25 lucas. Y ahí uno se fija en el CPA para intentar no que no se te escape y empiezas a perder mucha plata al adquirir clientes. O para que si está mucho más bajo, oye, sabéis que el CPA está en 12 lucas o en 10 lucas, subamos la inversión, vamos subiendo la inversión. ¿Ya? Ahora, en algunos negocios más grandes es bueno de repente tener una campaña que es de prospección, donde el objetivo no es venta, es add to cart o es view content, es un objetivo más de
principio del embudo, y donde probablemente los CPAs van a ser pésimos y los ROAS van a ser pésimos. Y entonces, si la evaluamos por CPA, como dije antes que estábamos evaluando por CPA la otra campaña, la vamos a terminar apagando. Y resulta que la campaña tal vez generaba muchos resultados. Entonces, hay algo mucho más simple, que la gente lo hace muy poco y lo hace por impaciente, generalmente que lo hace poco. ¿Ya? Y es incrementalidad nomás. Tan simple como en algún momento en que no viene un cyber ni nada para que no me empiece a dañar a los números o los empiece como a enturbiar los números, sumo unos anuncios a mi mix, ¿ya? Lo empiezo a testear en un adset de testeo y lo hago yo. Y eh, además, bueno, como lo hago en un adset de testeo, le doy la oportunidad de que se lleve gran parte del presupuesto si son buenos. Porque hay mucha gente que los pone en una campaña aparte y le da un poquito del presupuesto. Le voy a dar un 15% del presupuesto para testear a ver si funciona. No están compitiendo en igualdad de condiciones, entonces podría funcionar por una coincidencia nomás. ¿Ya? Lo que funciona a pequeña escala no funciona necesariamente a gran escala, parecido a lo que, decía lo que decían en el libro de Matt Lerner. ¿Ya? Entonces, empiezo a gastar con estos nuevos anuncios dentro y evalúo el desempeño del negocio en 3 semanas más, 4 semanas más. ¿Ya? Bueno, ahí está la razón de por qué mucha gente no lo hace, porque somos impacientes. Subimos el anuncio y lo dejamos 5 días, gastó 200 lucas apenas, y ¡ay, las 200 lucas! No, y ahí lo apago. ¿Ya? Anda a decirle que eso tiene sentido, no sé, para los que invertían, compraban inventario para la Coca-Cola, por ejemplo. Anda a decírselo, no sé, ¿cómo se llamaba? Peter, el de Mad Men, en la serie Mad Men, en los años 50, de que comprara ahí un cartel, lo hicierais correr durante 3 días para gastar solo $200 y si no funcionara lo bajarais. ¿Ya? El que sabe cómo funciona el marketing realmente, el marketing como, por así decirlo, omnipresente, ¿ya? Porque el marketing de respuesta directa como que funciona ante ciertos contextos nomás, cuando la competencia no es tan grande, y de hecho el marketing de respuesta directa, que yo lo amo también, sino no es que le estoy tirando más palos hoy en día porque estoy viendo que mucha gente falla en esto, ¿ya? No es porque no sea útil el marketing de respuesta directa, pero el que solo se enfoca en marketing de respuesta directa, entonces el que se queda solamente con el marketing de respuesta directa tiende a crear más bien pasadas y no negocio. O sea, como oportunidades que explota. Y que hasta aquí aparecen los competidores. Eso generalmente es lo que pasa. Y el CPA se dispara y ya no es rentable y hay que pasar a otro negocio distinto. Entonces, no es lo que la mayoría de los empresarios quieren hacer. Igual yo conozco un par de empresarios que les gusta ese mundo y ya no hay problema y van pasando por un producto hasta que se quema y después pasan a otro producto hasta que se quema y no crean tampoco marca. Pero es bien estresante ese estilo de vida y después cuando uno ya está un poco más viejo, uno quiere algo que sea sólido, ¿ya? Y a veces uno también está pensando en el exit. Esos negocios realmente no es fácil venderlos a un buen precio porque se sabe que son negocios que eh, son muy sensibles a ser destruidos por la competencia. Entonces uno generalmente te valora mucho los negocios de marca, donde hay construcción de marca, preferencia del cliente, lealtad, etcétera. Entonces, eh, finalmente, el, el que lo que uno anda buscando es la incrementalidad del negocio y eso requiere de evaluar el performance del negocio cuando yo subo unos nuevos anuncios o cuando apago un anuncio, cuando hago algún cambio en mi marketing. Y tengo que darle el tiempo para que se genere esa respuesta por los ciclos de venta. O sea, no puedo evaluar el desempeño en venta de un anuncio para un negocio que tiene ciclos de venta de 60 días si es que lo aprendí la semana pasada nomás el anuncio. Tengo que darle los 60 días, ¿ya? Y eso es lo que mucha gente no está dispuesta a hacer porque ven que el taxímetro va corriendo y el anuncio va gastando plata y lleva 1 millón, 2 millones, 5 millones, 10 millones invertidos en el anuncio y se desesperan, ¿ya? O sea, lo más importante es tener claro el ciclo de venta. ¿Cuánto tiempo toma desde que llega el prospecto hasta que se cierra el negocio? Hay que tenerlo clarísimo y también hay que pensar que eh, el, el ciclo de venta puede ser más largo que lo que uno cree. Pues también como uno se ha obsesionado tanto con el marketing de respuesta directa, en los números te generan una distorsión de la realidad. Uno ve el ROAS y uno piensa que invertiste 1.000 hoy y vendiste 4.000 hoy.
¿ya? Y que esas $1,000 que invertiste produjeron los $4,000 de venta, y no es así, ¿ya? Esos $1,000 están produciendo principalmente los dólares de venta futura, ¿ya? Muchos de esos $1,000. Y hay unos pedazos nomás que generó la venta de hoy. Y los dólares invertidos hacia atrás en el tiempo produjeron otro pedazo grande de los 4,000. Entonces, el ROAS además es un sinsentido desde ese punto de vista, porque el número que está arriba no es una consecuencia completa del número que está abajo, dividiendo, ¿ya? Entonces, esto, una analogía que yo uso de repente es si es que tú tuvieras un equipo de fútbol. Tus jugadores son los anuncios, ¿ya? Si tú trajeras un nuevo defensa al equipo, no puedes medir al equipo solamente por el desempeño de ese defensa, y mucho menos por los goles que mete ese defensa, ¿ya? Tienes que evaluar el desempeño del equipo completo. Tal vez el defensa es seco para la pelota, ¿ya? Pero se lleva pésimo con el resto de los jugadores. Y por muy bueno que sea, ¿ya? Si se lleva mal con los otros jugadores y se empiezan a producir problemas ahí y empiezan a perder partidos el equipo, entonces no es un buen jugador, ¿ya? Y lo mismo, claro, el defensa es el equivalente al anuncio de prospección, por así decirlo. Recupera la pelota para que los pases lleguen hasta el delantero y el delantero meta goles. Entonces no puedes evaluar al defensa por la cantidad de goles que mete, porque mete muy poco, ¿ya? Oye, buena analogía. Oye, Tomás, yo en esta casi más de una hora que llevamos hablando, llevo una cantidad de apuntes, de notas, de tips que, por ejemplo, el 4PI, que hay que estudiar un poquito más, ahí meterse un poquito más a buscar de qué se trata eso. Y agradecer tu tiempo, pero no quiero terminar el capítulo sin hacerte una pregunta que es importante para nosotros, que es el tema de ¿qué le recomiendas tú a la gente que quiera aprender más de Facebook Ads, de contenido, de campañas, etcétera? ¿Dónde tú le recomiendas estudiar más o a quién seguir? Personaje clave diría que es Charlie Titchener, ¿ya? Para todo esto que tiene que ver con estrategias de cómo evaluar los anuncios, cuánto invertir, cómo decidir que un anuncio es ganador o no, etcétera, cómo testearlo, ya casi toda la parte que tiene que ver con mm, lo que ocurre cuando estás imprimiendo los anuncios. Y para aprender cómo hacer mejores anuncios, a los Creative Strategists. El La figura del Creative Strategist es un personaje que en Chile no se encuentra muy fácil porque las marcas han cometido el error de como que no, tanto las marcas como los marqueteros como que no ver la importancia de ese rol, ¿ya? Al menos el Creative Strategist como del mundo de, lo, de las redes sociales, por así decirlo. Como que hay algunos grandes Creative Strategists chilenos pero más de la época cuando estamos pensando en anuncios de televisión, de carteles, etcétera. Pero hay una deuda en lo que es redes sociales según mi percepción. En Estados Unidos es un rol muy, muy en boga. Y de hecho uno lo ve hasta en LinkedIn, como que todas las marcas buscamos community manager, que a mí el perfil de community manager no me hace sentido, como lo piensan las marcas, sí, pero para nada, ¿ya? Yo creo que hay que tener una especie de creative strategist orgánico y un creative strategist pagado. Y los comentarios que los conteste el community manager me parece una herejía, no tiene ningún sentido comercial eso, lo tiene que contestar el equipo de venta, ¿ya? Pero bueno, el creative strategist es un rol que necesitamos que haya más, y pueden aprender de los grandes creative strategies en Estados Unidos, del mundo de las redes sociales, que son Barry Hott, Dara Denny, Savannah Sánchez, Mirela Crespi, aunque ella también es más como del área ya más empresarial de su negocio, pero también da algunos tips muy buenos de creative strategies. De ellos yo creo que se puede aprender mucho. Y yo creo que hay que también cambiar un poco el switch. Algo que tal vez estuvimos haciendo durante esta más de una hora fue tratar de cambiar el switch, si se fijan, al corto plazo, por ejemplo, perdón, al largo plazo, no al corto plazo. ¿Ya? Un poco más de marketing de branding, no solamente marketing de respuesta directa, aunque también es fantástico y hay que tenerlo. A pensar en los anuncios respecto a la posición en el embudo que usan, a dedicar recursos a descubrimiento, a saber primero qué funciona antes de escalar. Y además también hacerlo de una forma, descubrir que funciona de una forma
lógica, con data, bien pensada, y no voy a crear 200 anuncios de aquí a 6 meses de cualquier cosa, así porque no sé, formato, oye, porque vi que Juanito hizo un anuncio así, lo voy a hacer así, voy a hacer un Us versus Them porque alguien usó ese formato, un Two Characters porque alguien usó ese otro, voy a usar un Walking Listicle porque alguien usó este otro, 3 razones de por qué comprarme porque alguien lo usó por ahí, y voy a probar y probar y probar hasta que algo va a funcionar. Ya, en esa cuestión podemos estar probando un montón y quemando mucha plata. Y a algunos negocios les pasa que les funciona. Y puede ser que les esté funcionando mucho porque están en un momento de la industria bueno también. ¿Ya? Tal vez hay una moda de por medio. Tal vez hay poca competencia. ¿Ya? Tal vez hay algo, una parte de branding que están haciendo muy bien y por eso el marketing de respuesta directa les funciona muy bien y pueden probar y se quedan con la sensación de que ese es el camino. Que el camino es probar un montón de anuncios como loco, etcétera. Pero tal vez, si probaran menos, tal vez les iría mejor por una parte. O por último, les iría igual, pero no tendrían que, no sé, ver a sus hijos a las 9 de la noche después de salir de la oficina a las 8, cuando ya se están acostando nomás. ¿Ya? No puede ser que tengamos que gastar horas y horas en cosas que no mueven la aguja solamente porque no nos hemos querido dar el tiempo de descubrir lo que realmente funciona. Oye, buen mensaje ese último, porque yo creo que gran parte de lo que tú dijiste en todo el capítulo es poner foco en este 80-20 Pareto de lo que te genera los resultados. Y, y para cerrar, Tomás, primero también agradecerte tu tiempo, la cantidad de contenido. Creo que a todos los que vamos a escuchar este capítulo después, nos va a dar un salto en el tiempo gigante. O sea, esto que se aprendió acá en el fondo es mucho caso de éxito que tú transmitiste, errores comunes, métricas clave y consejos que tú tienes en base a todas tus más de 350 asesorías a negocio y todos esos 17 años que llevas en marketing. Y solamente para que la gente pueda saber más de ti, dónde encontrarte, dónde comunicarse contigo, dónde acercarse a lo mejor a una asesoría tuya a través de Turbo Market, dónde te puede encontrar. Buena pregunta. Les recomiendo que me sigan en LinkedIn. ¿Ya? En LinkedIn es donde soy más activo. De hecho, doy pena en Instagram. Mi señora que es seca para Instagram, claro, me muele a patadas, pero doy pena en Instagram todavía. En algún momento ya lo tengo que retomar. Y en YouTube, nada. LinkedIn. En LinkedIn comparto harto y comparto todo lo que aparece, los procedimientos. He estado compartiendo ahora unas presentaciones con todas las metodologías que nosotros usamos. Pues no tengo cursos para vender, ni es algo, una industria que me interese por ahora. Vender cursos y como mantener el conocimiento así. Y no solamente te lo doy si me pagas $20, $30. Yo creo que mi misión es más bien hoy día eh, poner un poco las neuronas mías y de mi equipo al servicio de alguien, más que el conocimiento. O sea, alguien que, oye, necesito que te metas a mis números y que me digas dónde está el problema, por ejemplo. Ya, metámonos a los números, veamos dónde está el problema. Oye, necesito que analicen mis reviews y me digan por qué me están comprando mis clientes. Démosle a eso. Oye, necesito a alguien que tenemos muy buenas ideas, pero nadie las está pudiendo ejecutar. Queremos hacer videos, queremos hacer cosas en algunas imágenes así alocadas. Ya, nosotros tenemos el equipo para hacerlo. Ya, no todo el equipo, por ejemplo, no tenemos camarógrafos, por ejemplo. Ya, nos conseguimos los videos, los hacemos con content creators. Em, entonces en LinkedIn van a poder acceder a casi todo lo que sé, tarde o temprano, por ahí lo posteo en algún post de LinkedIn. ¿Ya? Me pueden seguir, me pueden escribir. Si me escriben por LinkedIn, yo generalmente respondo, me demoro a veces, porque a veces me escriben mucho. Lo mismo les digo siempre cuando me mandan correo, oye, siempre respondo los correos, lo que pasa es que puede que me demora porque puede haber un poquito de sobredemanda, pero siempre me van a poder pillar por ahí. Nuestra página web, si quieren saber más de los servicios, es turbomarket.cl y en definitiva hoy día ayudamos a para resolver dos tipos de problemas. ¿Ya? Uno es de negocios de más espectro, que pueden ser negocios que de repente venden desde 10 millones de pesos hasta 100 millones de dólares al año,
10 millones de pesos mensuales estoy pensando, ¿ya? 100 millones de pesos anuales hasta 100 millones de dólares anuales, que quieren que vea los números y haga un diagnóstico a alguien que ha visto muchos negocios distintos y que pueda decir, mira, aquí tenéis un problema, aquí tienes una oportunidad. Ya hacer un diagnóstico, una asesoría conmigo es algo que es posible conseguir y son grabadas, entonces se quedan con los materiales para después usarlo. Y el otro tipo de servicio, cómo ayudamos a la empresa, es este ya para negocios que están un poquito más avanzados, idealmente sobre los $300.000, $500.000, dependiendo de la industria, para arriba de venta anual. ¿Ya? Ahí hemos tenido negocios exactamente por ahí, $500.000, $400.000 anuales y algunos más grandes, 3 millones, 20 millones, 100 millones. Y que los ayudamos a todo lo que vimos acá, ejecutarlo en sí, ¿ya? Diseñar la estrategia, crear los anuncios, encontrar anuncios ganadores, destronarlos, desarrollar la oferta de adquisición, cuál va a ser el producto que vamos a adquirir, con el cual vamos a adquirir a los clientes, cuánto es el margen de contribución de eso, cuánto es lo máximo que podemos gastar para adquirirlo, cómo hacemos una estrategia de inversión para ir escalando esto, eh, cómo nos retenemos a los clientes y subimos el LTV, etcétera. ¿Ya? Pero alguien que ya quiere un equipo de gente que se meta en el negocio y lo ejecute, ¿ya? Y haga eso. Que ojo, cuando hemos trabajado con negocios muy, muy grandes, es, piénsenlo como una consultora que resuelve ese problema de que no estoy pudiendo escalar más, que estoy un poco más lento de lo que podría estar porque no estoy pudiendo ejecutarlo con mi equipo, más que como un reemplazo de una agencia, porque a veces hemos trabajado con algunos negocios que ya tienen una agencia y trabajamos en paralelo, nos distribuimos, nosotros vamos a hacer una estrategia de crecimiento y ellos van a hacer otra cosa. O cuando hay múltiples canales, nosotros para lo que somos muy buenos es para Facebook y un poco de TikTok Ads también, ¿ya? Y a veces damos algunas recomendaciones en orgánico, pero no nos metemos mucho en orgánico. Entonces también hay negocios grandes que trabajan con un equipo para Google Ads, otro con nosotros para Facebook Ads, otro equipo para orgánico, etc. Bien, pues muchas gracias, Tomás. Qué bueno ya saber dónde podemos encontrar y cómo comunicarnos contigo y también un poco saber de lo que trabajas tú, que es turomarket.cl, ¿cierto? Sí. Turomarket.cl. Oye, muchas gracias por el tiempo, por toda la experiencia compartida, los casos de éxito, los pro tips y muchas otras cosas. Y decirle a la audiencia que muchas gracias por escuchar este capítulo, que nos sigan escuchando, vamos a seguir generando contenido con otras personas también que saben mucho de marketing. Y nada, pues este ha sido un nuevo capítulo de Más Marketing, Menos Bla Bla. Así que síganos también en las redes sociales, estamos en todas y ahí pueden ver también pequeños reels y consejos que dejan nuestros invitados.